Buenas tardes, bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la verdadera historia de la medicina moderna. Sabemos que desde la antigüedad se venía practicando la medicina natural y en esta medicina natural el hombre utilizaba todos los recursos que tenía a su alrededor para poder sanar. Esta medicina proviene prácticamente de la naturaleza y utilizaba plantas, minerales, hierbas, raíces, utilizaba rituales, el agua, la arena, el aire, el sol, la alimentación obviamente, consideraba el descanso, los procesos de actividad física y los estilos de vida saludables. Esto es la medicina natural que se practicaba para prevenir y para tratar las enfermedades y realmente tenía un enfoque de prevención y no de tratamiento y trataba de que se realizara un equilibrio integral del organismo. No es un descubrimiento científico, es un impulso empresarial y un movimiento político. Vamos a descubrirlo juntos, no se vayan, acompáñenme en este podcast, les va a gustar. Buenas tardes, bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la verdadera historia de la medicina moderna. Esta historia data de principios del siglo XX y es una historia muy interesante en virtud de que no proviene de un medio científico, de descubrimientos científicos, proviene de un aspecto económico, de un aspecto político. Sabemos que desde la antigüedad se venía practicando la medicina natural y en esta medicina natural el hombre utilizaba todos los recursos que tenía a su alrededor para poder sanar. Y entonces esta medicina proviene prácticamente de la naturaleza y utilizaba plantas, minerales, hierbas, raíces, utilizaba rituales, el agua, la arena, el aire, el sol, la alimentación obviamente, consideraba el descanso, los procesos de actividad física y los estilos de vida saludables. Esto es la medicina natural que se practicaba para prevenir y para tratar las enfermedades y realmente tenía un enfoque de prevención y no de tratamiento y trataba de que se realizara un equilibrio integral del organismo. Y entonces este tipo de medicina pues tiene una historia muy antigua donde el hombre fue descubriendo diferentes remedios naturales para poder mantener su salud, para poder conservar su salud y cuando perdía la salud, estos remedios también los utilizaba para la recuperación de su salud. Ya desde los tiempos del Egipto, 1550 años antes de Cristo, había algunos papiros médicos como el papiro de Ebers, donde describe más de 700 fórmulas realizadas con plantas y minerales para poder sanar, para poder curar. También tenemos los antecedentes de Grecia, donde Hipócrates, que es propiamente llamado el padre de la medicina, en el siglo V antes de Cristo, promovió la idea de que la salud básicamente dependía del equilibrio que hiciéramos entre la forma de comer, la forma de llevar a cabo nuestra vida y el ambiente que nos rodeaba. En China e India también hubo sistemas de medicina tradicional, la medicina ayurvédica de la India, la medicina tradicional china, y se desarrollaron básicamente con muchas bases filosóficas, con muchas bases energéticas, que también hubo grandes descubrimientos, grandes avances en la terapéutica de los pacientes para tratar enfermedades. Ya en la Edad Media, pues los monasterios básicamente tendían hacia la herbolaria, donde conservaban y cultivaban plantas medicinales ya en los diferentes monasterios y en diferentes lugares. Ya cuando entramos al Renacimiento y a la época moderna,
pues ya se empieza a sistematizar ese conocimiento de las plantas, este conocimiento botánico, y ya se publicaron diferentes libros que todavía existen en la actualidad, que son algunos herbarios. Y entonces, en este momento, la medicina natural convivió prácticamente con lo que en ese momento surgía como la medicina alopática, y entonces, o la medicina científica. Ya en lo que corresponde al siglo XX y al siglo XXI, ha resurgido la medicina naturista y la medicina integrativa, que busca combinar todas las terapias de la medicina alopática, la medicina natural y los diferentes tipos de medicina. Pero en lo que es en el año de 1910 se inició un nuevo proceso del conocimiento médico muy interesante, donde se consolidó prácticamente la medicina alopática gracias a un informe que se llamó el informe Flexer de 1910, que fue financiado propiamente por la Fundación Carnegie, y los recursos económicos fueron proporcionados por John D. Rockefeller, que fue uno de los grandes millonarios petroleros, que impulsó el modelo médico basado básicamente en la ciencia del laboratorio, los fármacos sintéticos derivados propiamente del petróleo. Este cambio, desde luego, dejó afuera a todas las medicinas naturales, a la homeopatía, a la naturopatía, y sentó las bases de lo que ahora es la industria farmacéutica global, porque antes de 1910 coexistían muchas escuelas de medicina de diferentes ramas, escuelas homeopáticas, naturopáticas, eclécticas, alopáticas, etcétera, que todas se combinaban y conjuntaban sus conocimientos para sacar adelante a los pacientes. Pero en este momento, lo que era la medicina tradicional que se venía trabajando, pues básicamente se basaba en plantas, en dietas, en el equilibrio corporal, mientras que la alopatía privilegiaba básicamente dos cosas: los fármacos derivados del petróleo y las cirugías. Pero en 1910, como les decía, la Fundación Carnegie, con el respaldo económico de John D. Rockefeller, financió a este señor, Abraham Flexner, que era un educador, no era médico, tampoco tenía ninguna formación médica, y este señor Flexner evaluó a 155 escuelas de medicina, tanto de los Estados Unidos de Norteamérica como de Canadá, y creó lo que ahora se llama el informe Flexner, que sigue teniendo una gran importancia para guiar los conocimientos de medicina. Este informe Flexer recomendó que se clausuraran todas las escuelas que no fueran de medicina alopática, todas las escuelas de medicina homeopática, las naturópatas, según él, no cumplían con los estándares científicos que él estableció como un modelo único, basado prácticamente en los fármacos derivados del petróleo, aspectos de cirugía, instituciones que tuvieran laboratorios, que tuvieran hospitales y que tuvieran un currículo. Él generó un currículo estandarizado, considerando la medicina alópata a partir de ese momento como la medicina oficial. Rockefeller, que en ese momento era dueño de Standard Oil, vio que los derivados del petróleo, vio en ellos una oportunidad, porque sus químicos empezaron a crear medicamentos y productos farmacológicos a partir del petróleo. Entonces, Rockefeller, que en ese momento era un multimillonario con mucha influencia, tanto social, política, económica y de todos los aspectos, vio una oportunidad para crear medicamentos sintéticos que él propiamente podía registrar y podía patentar, ya que los compuestos químicos sí pueden registrarse legalmente, a diferencia de los compuestos naturales, que esos no se pueden patentar y no se pueden registrar. Y además, él tenía la ventaja de realizar una producción industrial
controlada básicamente por el gran imperio económico que tenía, y aquí es donde prácticamente nace la industria farmacéutica moderna, centrada básicamente en medicamentos patentados, tratamientos solamente sintomatológicos, de instituciones que tuvieran laboratorios y que tuvieran hospitales. Pero él se basó su ideología, basó su control en los hospitales y en las universidades. Ahí es donde él basó toda esta circunstancia. Y entonces la medicina alopática no solo fue un avance científico, en realidad fue un proyecto empresarial y un proyecto político, porque actualmente alrededor del 90% de todos los medicamentos que se producen en el mercado se fabrican a partir de derivados del petróleo, aunque desde luego la mayoría están inspirados en compuestos naturales, porque se ven las fórmulas químicas de la herbolaria y de ahí se producen químicamente todos los medicamentos. Entonces John Rockefeller fue prácticamente el magnate petrolero más rico de los Estados Unidos, más poderoso de su tiempo, fundador de lo que se llamó el Standard Oil, y fue el hombre, en ese momento, el hombre más rico de la era dorada, económicamente hablando, de Estados Unidos de Norteamérica. Su influencia no solo transformó lo que era la industria del petróleo, sino también su influencia por decisiones e imposiciones de él transformó el aspecto educativo, la ciencia, la medicina, y llegó a controlar más del 90% del petróleo refinado de los Estados Unidos, creando lo que fue un monopolio sin precedentes, como nunca antes había creado un tipo de monopolio, y él compraba a sus competidores, hacía acuerdos con las empresas ferrocarrileras, con los oleoductos. O sea, él fue muy inteligente y además muy agresivo en los negocios a través de la reducción de costos, los precios agresivos, y actualmente todavía la Fundación Rockefeller sigue teniendo esta influencia gracias al poderío económico tan grande que dejó este señor Rockefeller. Y entonces, volvamos al informe Flexer, este documento que fue clave para la historia de la medicina moderna, ¿sí? Porque, como le decía, a principios del siglo XX, 1910, existían más de 150 escuelas en Norteamérica que tenían enfoques naturistas, naturopatía, homeopatía, medicina ecléctica, etcétera. Pero más de la mitad de esas escuelas tuvieron que cerrar sus instalaciones por la influencia de Rockefeller con el informe Flexer. Y a partir de ahí se consolidó lo que ahora conocemos como la medicina alópata, que es realmente la única reconocida oficialmente a partir de ese momento, y se marginaron, se dejaron afuera todas las prácticas herbolarias, las prácticas de medicina natural, el usar la arena, el sol, el agua, las hierbitas para poder sanarse. Pero además existen también pues otro tipo de conocimientos médicos fuera de Norteamérica que eran muy válidos y que también fueron desechados. Y así podemos acercarnos a lo que es la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, la medicina homeopática, la medicina cuántica, la medicina integrativa, la medicina naturista y un sinfín de conocimientos que el hombre vino consolidando a través de toda la historia de la medicina. Pero a partir de la influencia de Rockefeller y de la imposición que hizo a través del informe Flexer, la única medicina que fue válida tanto en las universidades como en los hospitales fue la medicina alopática. Pero las otras medicinas no dejan de ser interesantes. Mencionaremos las más importantes, por ejemplo, la medicina ayurvédica, que es la medicina oficial de la India, que tiene más de 5,000 años de existencia, ¿sí? Es un sistema médico tradicional, considerado uno de los más antiguos del mundo.
Su nombre significa ciencia de la vida. Ayurveda implica la ciencia de la vida y se basa la medicina ayurvédica en mantener un equilibrio perfecto entre el cuerpo, la mente y el espíritu para prevenir y tratar enfermedades. Se aboca mucho en la prevención de enfermedades, a diferencia de la medicina alópata, que básicamente es sintomática. Entonces, esta medicina ayurvédica surgió en la India, vinculada a diferentes textos sagrados llamados los Vedas, que los hemos escuchado, y de ahí especialmente el Atharva Veda, que contiene referencias de salud, de higiene, de sanación, de mantener ese equilibrio perfecto entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces había unos personajes que en ese momento se llamaban los rishis, que eran los sabios de la India, que recopilaron todos los informes sobre las hierbas, sobre prácticas de purificación, respiración, movimientos físicos, rituales espirituales, y se consolidaron a través de lo que después se conoció como la medicina ayurvédica. Hubo muchas obras, o hay muchas obras, que consolidan la medicina ayurvédica, el Charaka Samhita, el Sushruta Samhita, que es una sistematización propiamente de toda la medicina ayurvédica y describen muy ampliamente todo lo que es el aspecto de la anatomía, la fisiología, las enfermedades y los tratamientos naturales y energéticos. Y se consolidaron básicamente en 8 ramas de la Ayurveda, que incluyen mucho tipo de medicinas: la medicina general, la pediatría, la cirugía, la psiquiatría, la toxicología, el rejuvenecimiento, la salud reproductiva, y todo eso está manejado específicamente por la medicina ayurvédica. Esta medicina ayurvédica en la época medieval se mantuvo en práctica junto con la medicina árabe y la medicina persa, que también tuvieron mucha influencia y eran medicinas muy importantes. Ya a partir del siglo XX, la medicina ayurvédica fue reconocida en la India como la medicina oficial de la India y se integró en programas de salud pública dentro de las universidades. La medicina ayurvédica se basa como principio fundamental en los doshas, que son 3, Vata, Pitta y Kapha, que son energías biológicas que tiene cada ser humano, que determinan primero la constitución física de la persona, la constitución mental, y los tratamientos que especifica la medicina ayurvédica se basan básicamente en la alimentación, en herbolaria, en masajes, meditación, yoga y algunas prácticas espirituales. El objetivo básico de la medicina ayurvédica es mantener el equilibrio y prevenir enfermedades, más que curarlas, prevenir enfermedades. Promueve básicamente la medicina ayurvédica estilos de vida saludables y se enfoca mucho en la prevención, más que en el tratamiento de las enfermedades. La medicina ayurvédica se enfoca mucho en el aspecto de la prevención de las enfermedades. Pero también tenemos otro tipo de medicinas muy antiguas, por ejemplo la medicina tradicional china, que tiene más de 3,000 años de existencia, de historia, y está basada en principios filosóficos como el ki, que es la energía universal, el equilibrio que debe existir entre el yin y el yang, que es la energía masculina, femenina, la de la luz y la oscuridad, y también se basa en la teoría de los 5 elementos. Hay algunos libros, textos clásicos, ¿sí?, como el libro, el canon interno del emperador amarillo, que son la base de la práctica de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china expone que todo está basado en el ki. El ki es la energía vital que fluye por todo nuestro cuerpo a través de 12 pares de meridianos bilaterales y 2 meridianos centrales, a través de los cuales corre toda la energía, el ki o la energía vital. También el principio filosófico del yin y el yang, que son fuerzas opuestas y al mismo tiempo complementarias, cuyo equilibrio básicamente garantiza la salud.
Y aquí tenemos la presencia de Gu Jin, que es el que implementó la teoría de los 5 elementos que son determinantes dentro de la medicina tradicional china. Estos 5 elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua, que son los que determinan los movimientos energéticos dentro de los seres humanos y relacionan los órganos con las emociones. Aquí ya consideran las emociones y las estaciones del año. Entonces, la medicina tradicional china tiene como principio fundamental la acupuntura, que es la inserción de agujas en puntos específicos para regular la energía, el ki. Estos puntos específicos son los meridianos. Pero también la medicina tradicional china maneja mucho lo que es la fitoterapia, ya que China es el país que más diversidad herbolaria tiene en todo el mundo y utiliza hierbas, minerales, productos animales y tiene más de 365 sustancias medicinales que están reportadas en sus libros específicos. Por lo tanto, y aparte, la medicina tradicional china también utiliza lo que es la moxibustión, que es la aplicación de calor con una planta que se llama Artemisa sobre los puntos energéticos marcados por los meridianos. También utiliza masajes. El Tuina utiliza ejercicios físicos, el Qigong, el Tai Chi, que son ejercicios de movimiento de respiración para poder armonizar toda la energía que manejamos los seres humanos. Pero otro aspecto importante es que la medicina tradicional china también tiene un enfoque básicamente preventivo y no solo sintomático o curativo, ya que integra el cuerpo, la mente, a través de las diferentes prácticas del bienestar. También mencionaremos la medicina homeopática que nació a finales del siglo XVIII, que surgió como una alternativa de los tratamientos tan agresivos que en ese momento tenía la medicina alópata. Tenía sangrías, purgas, dosificaba muchos tóxicos, etc. Esta medicina fue creada por un médico alemán, Samuel Hahnemann, quien formuló un principio que es el principio de la medicina homeopática. Lo similar cura a lo similar. Y en 1810 redactó el libro famoso que todavía en nuestros días sigue regulando la medicina homeopática, que es el Organón de la Medicina, donde establece las bases teóricas de toda la medicina homeopática. La homeopatía se extendió por toda Europa, se extendió por América, fundaron hospitales, fundaron escuelas, y fue popular porque ofrecía tratamientos mucho menos invasivos que lo que se consideraba como la medicina alopática. Pero en el siglo XX, pues obviamente con este documento de Flexer de 1910, perdió completamente todo el apoyo, perdió completamente toda la fuerza, y entonces la medicina alópata, la medicina científica y farmacológica es la que empieza a expandirse y prohíben completamente la enseñanza y la práctica de la medicina alópata, la medicina homeopática, pero sin embargo esta se mantiene y hasta finales del siglo pasado resurge y va resurgiendo poco a poco y se mantiene. Aunque no se considera una medicina científica, aunque no se considera que sus tratamientos puedan sanar a un paciente, porque supuestamente no tiene bases científicas, aún prevalece este tipo de medicina. ¿Cuál es el principio de la medicina homeopática? Bueno, pues dice que una sustancia que provoca síntomas en una persona sana puede, en dosis mínimas, curar esos mismos síntomas en una paciente, en una persona que esté enferma. Y entonces aquí los remedios que prepara la medicina homeopática se preparan mediante diluciones sucesivas y se agita, se dinamiza esa enfermedad con la idea de potenciar su energía curativa. Y es totalmente individual.
ya que cada paciente recibe un tratamiento diferente de acuerdo a su constitución y de acuerdo a los síntomas específicos que viene manifestando. Por último, o penúltimo, vamos a hablar de una medicina que ha surgido últimamente a finales del siglo XX y es la medicina cuántica, ¿sí? Es con este enfoque moderno de la física cuántica, a finales del siglo pasado y principios de este siglo XXI, ha inspirado los conceptos, los descubrimientos de la física cuántica, nos ha inspirado para llevar a cabo esta medicina, con la idea de que la conciencia y la energía influyen de una forma determinante dentro de la salud. Y la medicina cuántica busca integrar lo que es la ciencia, la espiritualidad, las terapias energéticas, las terapias holísticas. Y ya desde la década de los 70, la década de los 80, empezaron a surgir los primeros equipos de medicina cuántica, ¿sí? Que de alguna forma buscaban medir y armonizar todas las frecuencias del cuerpo. Actualmente, los equipos de medicina cuántica lo que hacen es escanean completamente todo el cuerpo a través de unos electrodos que se ponen en la cabeza, en los brazos y en los pies, y a través de ese escaneo hacen una comparación de las frecuencias de cada órgano, de las frecuencias de cada emoción, para poder darnos un prediagnóstico y poder, a través de la corrección de las frecuencias, corregir en los pacientes cualquier situación patológica, anormal o disfuncional que pueda tener este paciente, ¿sí? Básicamente nos habla la medicina alopática, la medicina cuántica, de que la mente y las emociones influyen de una forma determinante en la salud del paciente, porque se basa en los campos vibracionales, en los campos energéticos, y entonces el cuerpo es visto como un sistema energético donde todo está conectado a un nivel muy profundo. También ha surgido mucho las terapias cuánticas, las terapias holísticas, la medicina holística, porque trata al ser humano como un todo, no solo el aspecto físico, que es lo único que trata básicamente la medicina alópata, sino también en un solo paciente el aspecto emocional, mental, psicológico y también el aspecto energético y, por qué no decirlo, el aspecto espiritual. Entonces, la medicina holística también está surgiendo. Y por último, estamos procurando desarrollar un tipo de medicina que es la medicina integrativa, que es un modelo básicamente contemporáneo que busca unir todas las medicinas, todos los descubrimientos que el ser humano ha hecho en relación con la salud para poder integrarlos en favor del ser humano, en beneficio del ser humano, ¿sí? Y aquí pues estamos hablando de que unimos tanto las medicinas naturales, las medicinas energéticas, las medicinas emocionales y todas las medicinas tradicionales en un solo conocimiento para poder integrarlo en beneficio de los pacientes. Entonces, tiene un enfoque básicamente centrado en el paciente, no en los productos, no en los síntomas, sino en el paciente total, y considera esta medicina integrativa que el cuerpo, la mente, las emociones y el entorno influyen, lo que ahora se llama la epigenética, influyen de una forma determinante en la salud del paciente. Básicamente está mirando hacia la prevención de las enfermedades y no tratar los síntomas, no solo tratar cuando ya se presentó la enfermedad, sino lo más importante es prevenirla. Influye mucho la forma de pensar, de sentir de las personas, el ejercicio que hacen, el manejo del estrés y todas esas circunstancias que hoy sabemos que son importantísimas para poder llevar a cabo la salud. Un conjunto de todos los descubrimientos médicos del ser humano de todos los tiempos. Espero que esta información les sea de utilidad y que nos enfoquemos en el verdadero origen de la medicina moderna. Repito, no fue un origen científico, fue un origen empresarial,
un origen político, un origen económico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Como siempre, pues les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que hayan estado acompañándonos en este podcast. Cualquier opinión, cualquier circunstancia, con todo gusto, nos pueden comentar a través de Facebook, a través de YouTube, que son los canales a través de los cuales estamos haciendo esta difusión. Agradezco mucho su preferencia y pues deseamos a todos paz, salud y armonía. Bendiciones.